todos. Los resultados electorales en Argentina, Venezuela, Francia y España registran la alternancia del péndulo, mientras que en el Ecuador la instauración de las reelecciones presidenciales sin fin, por primera vez en la historia constitucional de la República, marcan el año preelectoral 2016 con dos temas de fondo: los proyectos políticos y la unidad en las candidaturas. Mae Montaño, asambleísta nacional de Creo, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor. Encantada de saludarle, y a quienes nos ven también un saludo navideño, ahora que las fiestas están tan cerca. Igualmente. A ver, comencemos con la unidad. Al respecto, el presidente Rafael Correa señaló lo siguiente. Veamos. Se preguntan a mis allegados, yo siempre le dije, yo no me voy a presentar, no sé, que sea estrictamente necesario. Compañeros, no va a ser necesario. Tenemos una oposición tan mediocre, tan ambiciosa, tan fragmentada, que entre solitos hacen la oposición. Y el tiempo me ha dado la razón. Ya anunciamos la transitoria de que en el 2017 no se va a presentar el presidente ni los asambleístas que tengan 2 periodos, y ya Lasso ratificó su candidatura. Entonces, para hasta ahora van muy bien las cosas, porque todos estos ambiciosos van a empezar a lanzarse, se va a fragmentar la oposición, y nosotros tenemos muy poderosos candidatos. Ya les he dicho, imagínense un candidato como Lenín Moreno. El presidente Correa ha resuelto no aprovechar por esta sola vez en elecciones de 2017 las reelecciones consecutivas ilimitadas por la desunión de la oposición, cede su puesto a otro militante de Alianza País. Esta desunión es evidente, pero ¿es esa realmente la razón de la abstención presidencial? La razón es clarísima. El modelo está agotado y el pueblo ecuatoriano quiere cambio. Hay que decirle al presidente de la República que él ya no pone la agenda. La oposición tiene que generar su propio espacio de diálogo y de búsqueda de acuerdos. Por nuestra parte, el movimiento Creo es muy claro y siempre con transparencia le dice al pueblo ecuatoriano: Guillermo Lasso, auténtico líder del movimiento, es nuestro candidato. Y es nuestro candidato porque legítimamente él se ha ganado esa posición, trabajando desde el 2013, cuando recibió un apoyo muy importante de los ecuatorianos, apoyo que ha venido incrementándose con el tiempo, y que ahora Guillermo Lasso, con su trabajo, con su valentía, con su tesón, se ha ganado esa posición y se ha ganado esa candidatura. Así que nosotros le decimos a Guillermo que siga, que la unidad efectivamente es esta, es consolidar esa unidad, esa alianza, ese compromiso con el pueblo ecuatoriano. Las candidaturas presidenciales pues se tienen trabajando todos los días durante años. Así lo evidencia la realidad con Lula en Brasil, Rodrigo Borges en Ecuador, Tabaré Vázquez en Uruguay, Sebastián Piñera en Chile y tantos otros casos. Sin embargo, dada la necesidad de unir fuerzas para cortar la racha triunfal de una década de Alianza País, Gilmar Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, tiene una propuesta. Veamos. Que los de acá nos unimos sin del sector de acá, que nosotros nos unimos solamente con el pueblo. Eso no es unidad y esa no es la alternativa. En Venezuela se unieron más de 20 organizaciones políticas y sociales, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Y por ahí hubieron los que le hacían juego al chavismo, los que no quieran someterse, los que no quieran poner su candidatura a disposición de unas elecciones primarias, por ejemplo, que podría ser o es la alternativa más democrática. Lo han hecho en Venezuela, lo han hecho en Argentina, lo hacen en Estados Unidos. Será la ciudadanía la que determine quiénes son los que están a favor de la libertad y quiénes le están haciendo el juego al correísmo. Podemos ver otro método. Nosotros estamos listos a someternos. Con la ventaja de tener un trabajo ya realizado, a efecto de sumarse al esfuerzo colectivo de lograr unidad en la oposición, ¿aceptarían, Creo, y Guillermo Lasso las elecciones primarias que propone Gilmar Gutiérrez? Doctor Pinalgote, usted sabe que en estos días hemos celebrado los triunfos en Argentina y también en Venezuela. Y en los dos escenarios tienen sus especificidades. En el caso de Venezuela, básicamente unas parlamentarias, o sea, para elegir asambleístas. En el caso de Argentina, para elegir presidente. En los dos casos, los escenarios y las estrategias de unidad fueron distintas. Creo que el Ecuador debe encontrar en la oposición, en los distintos grupos, sin presiones, sin calificaciones, sin descalificaciones y sin exclusiones,
cuál es esta vía de diálogo y de los acuerdos y encontrar cuál es el escenario. En el caso del movimiento Creo, siempre hemos estado abiertos al diálogo. Hemos hablado con todos cuando han querido hablar con nosotros. En el caso de Guillermo Lasso, bajo su liderazgo, el movimiento no solamente que ha hecho acuerdos en las elecciones pasadas, en el 2013, en el 2014, para las seccionales, el movimiento Creo inclusive ha planteado con desprendimiento, inclusive algunos podríamos calificar hasta sacrificios para nuestra militancia, para estar acorde con las aspiraciones políticas en determinadas ciudades. Y ese desprendimiento de nuestra organización sin duda benefició a personas, a candidaturas y hasta organizaciones políticas. Deseable que en este momento esas personas que en su momento fueron beneficiadas con ese desprendimiento de nuestra organización y de nuestro líder, salieran para decirlo con sinceridad. Pero parece que en política eso es mucho pedir. Seguimos abiertos al diálogo. Guillermo Lasso y el movimiento Creo seguimos haciendo nuestra tarea política, esa es nuestra responsabilidad, pero seguimos abiertos al diálogo para encontrar cuáles son esos acuerdos que nos lleven a una primera vuelta y posiblemente a una segunda vuelta para ganar las elecciones. Lo que es cierto es que el pueblo ecuatoriano quiere cambio y la primera tarea es seguir trabajando junto al pueblo ecuatoriano. En cuanto al proyecto político alternativo al modelo correísta, Guillermo Lasso ha anunciado que convocará a una consulta popular sobre el paquete de enmiendas recientemente aprobado y que mandará al tacho de basura de la historia la ley de comunicación que vulnera los tratados internacionales de derechos humanos que prevalecen sobre la Constitución. Pero eso no es todo lo que habría que cambiar en caso de llegar al poder. ¿No sería necesaria la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes que autoriza al presidente de la República el artículo 444 de la Constitución? Puede ser. Yo creo que Guillermo ha establecido las prioridades. Es prioritario devolverle al pueblo ecuatoriano la soberanía y la posibilidad de expresarse en una consulta, de ese derecho que fue negado por una mayoría oficialista que actuó de espaldas al pueblo ecuatoriano. Y en el tema de la ley de comunicación, también rescatar y recuperar ese derecho fundamental que es la libertad de expresión y la libertad de comunicación. Sin embargo, quedan muchos otros temas que precisamente deberían ser parte de este diálogo sincero, abierto e integrador que debemos tener las distintas fuerzas de la oposición. Decidir sobre una asamblea constituyente podría ser uno de esos temas de acuerdo, porque consideramos que va a ser importante desmontar toda esta telaraña, inclusive legal, que ha establecido el movimiento oficialista, pretendiendo permanecer en el poder por 300 años. Pero temprano les ha llegado la ansiedad que tiene el pueblo ecuatoriano, el ansia que tiene el pueblo ecuatoriano del cambio que se viene en febrero de 2017. Aquí hay un asunto de fondo que es la gobernabilidad, y la generosidad de Rafael Correa también se basa en los candados que deja con 3 funciones del Estado en manos de Alianza País: la judicial, la electoral y la de transparencia o control. Y eso solo se puede desmontar con una constituyente de plenos poderes que deje cesantes a esos candados en caso de llegar a Carondelet un candidato presidencial de oposición. ¿Cómo podría entonces lidiar con esos candados? Sería o pactando con Alianza País o con una constituyente. Posiblemente. Yo tengo mucha confianza en Guillermo Lasso, en sus capacidades personales, en su actitud para el diálogo, pero también en el entendimiento profundo que él tiene de lo que es la democracia, de lo que son las libertades. Así que no me queda duda de que él convocará a las distintas fuerzas que posiblemente estarán representadas en la Asamblea, en el espacio legislativo, y desde ahí podemos entonces convocar, si el pueblo ecuatoriano así lo quiere. Usted sabe que para convocar a esta consulta, el pueblo ecuatoriano tiene que pronunciarse. Pero hay que insistir, lo primero que hay que hacer es desmontar este paquetazo de inconstitucionalidades que fueron aprobadas recientemente en la Asamblea. Ese será el primer paso, eso está en las manos de Guillermo Lasso de ser presidente en el 2017, y lo otro tiene que ser parte de un acuerdo que convoque a la gobernabilidad, pero que también le permita al pueblo ecuatoriano encontrar esa vía de oportunidades,
esas posibilidades de conseguir empleo. Y eso lo hará un presidente que entienda cómo funciona la economía, pero que le dé a este país esto de lo que ha carecido en estos últimos años, que es un criterio de gestión, de administración eficiente de la cosa pública y de un combate muy claro a la corrupción. Pero el problema sigue siendo que en caso de que haya otro candidato de oposición que tenga fuerza, que podría ser, por ejemplo, un candidato como Jaime Nebot, es evidente que la situación cambia totalmente en el panorama electoral y más bien se estaría trabajando en ese caso para el triunfo de Alianza País, y eso es lo que espera Correa, pues así lo ha dicho, o sea, no hay nada oculto aquí. Bueno, en algunos casos, algunos, no sé, estarán esperando condiciones y momentos. Nosotros tenemos que reconocer indiscutiblemente que Guillermo Lasso no es de los que tiró la piedra y escondió la mano, que ha actuado con valentía en los momentos más difíciles, sin cálculos políticos. Asumió estar junto al pueblo ecuatoriano, está en los barrios, está en las comunidades, o sea, hace su trabajo político, se pronuncia en los temas más difíciles. Siempre Guillermo Lasso se pronuncia en los temas que el pueblo ecuatoriano requiere respuestas, y ahí está. Eso es lo que pretendemos. No queremos personas que estén esperando que les rueguen, que les supliquen, que les pidan que sean candidatos. Necesitamos personas con decisión, con ganas de servir al pueblo ecuatoriano. Y en tres palabras, ¿cómo resumiría los objetivos del proyecto político que proponen, creo, Guillermo Lasso? Guillermo Lasso, primero, defender la democracia y las libertades del pueblo ecuatoriano. Producir las condiciones necesarias, estar las condiciones necesarias para la generación de empleo. Que la inversión privada trabaje junto a la inversión pública, precisamente para generar esas oportunidades de empleo. Respeto a la política social para darle a la gente mejores condiciones en educación y en salud. Un presidente y un gobierno que establezca un equilibrio entre la estabilidad económica, el progreso económico y los beneficios que generen las oportunidades para el desarrollo social de los ecuatorianos. Mae Montaño, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, felices fiestas nuevamente y que el nuevo año sea lleno de éxitos, doctor, para usted, gracias, para quienes hacen Ecuavisa y para el pueblo ecuatoriano. Igualmente.